Bienvenidos todos a esta sesión. Es una sesión del impacto financiero del COVID-19. En esta sesión vamos a tener la presentación de 3 papers académicos. En primer lugar, vamos a tener la presentación del paper Financial Fragility and Stress in the COVID-19 Crisis, Evidence from Colombia Households. And this paper has been written by Raúl Armando Cardona from Universidad EAFIT de Colombia, Medellín, Colombia. Vivian Cruz Castañeda from Universidad BEAFIT, Medellín, Colombia, and myself from Universidad del Pacífico, Perú, and EGADE Business School from Tecnológico de Monterrey. So I will give you the floor to Vivian or to Raúl to start the presentation. Sí que Raúl, sí está, profe, como que se congeló. Ok. No, Raúl, tienes que compartir la presentación, así como lo has puesto, pero poner tu presentación para que la puedas ver. Pero creo que se quedó como parado, como que está teniendo problemas con el internet. A ver, Raúl, ¿nos estás escuchando? Creo que sí, está con problemas. ¿Puedes presentar tú, Vivian? Sí, no hay ningún problema. Mil gracias. Listo. Bueno, Sí, Raúl tiene problemas con el internet. sí, señor. Entonces yo comparto la pantalla. Bienvenido, Klender. Qué bueno que resolviste el problema técnico. Compartir. Sí, gracias. Un problemilla por ahí. Listo. Eso. Listo. ¿Ya sí está compartiendo? Sí, eso. Muy bien. Perfecto. Listo. Ahora puedes maximizarlo y ya está. Listo. ¿Ahí sí se ve completo o no? Sí. Yo lo veo completo, pero si gustas puedes, sí, se puede ver, no hay ningún problema. Si quieres puedes. Yo que está de lado, ¿no? A ver. Yo creo que ahora sí entra como completica. Si es que quiero como que se vea completa. Listo, ahora sí. Ahora sí. There we go. Bueno, listo. Ocultar. Nuestro paper se titula Financial Fragility and Stress in the COVID-19 Crisis, Evidence from Colombian Households. Y pues como ya nos presentaba Samuel, pues los autores somos Raúl Cardona, Vivian Cruz y Samuel Mongro. Para contarles la historia de qué se trata el trabajo y cuáles son los principales resultados que hemos llegado, pues tendremos la siguiente agenda. Primeramente, en una introducción hablaremos de la revisión de literatura, cuál es la justificación del trabajo, cuáles fueron los objetivos, etcétera. Vamos a ver una revisión de literatura que justifica los principales estudios que se han enfocado en este tema. Luego veremos la data que utilizamos, entonces hablaremos un poquito más de cómo fue que llegamos a los resultados a través de nuestra metodología y finalmente pues presentaremos los resultados empíricos. Bueno, el problema de investigación de nuestro trabajo parte de las debilidades de conocimiento que existen en la literatura de finanzas con respecto a qué impacto pueden tener las crisis, qué impacto pueden tener las crisis, digamos, en las finanzas de los hogares. Y si, por ejemplo, personas que planifican, digamos, de manera adecuada sus presupuestos, manejan de manera adecuada sus finanzas, personas que invierten, personas que tienen ahorro, pueden enfrentar de manera más adecuada las crisis financieras. Es decir, son personas que son menos frágiles financieramente a la hora de tener un impacto negativo en sus ingresos. Entonces, nosotros tratamos de testear varias hipótesis en nuestro trabajo y entre ellas algunas estuvieron relacionadas con
si las personas realmente están preparadas financieramente, si las personas realmente cuando tienen estudios en finanzas, es decir, a lo que le llamamos en términos teóricos financial literacy, esas personas pueden responder de manera adecuada a impactos de crisis financiera. Entonces, dado de que ahorita tuvimos una crisis financiera, pues no solamente financiera, fue una crisis multidimensional que afectó en muchos aspectos, no solamente humanos, también médicos, pues digamos de salud, de las economías de los países, etcétera. Quisimos evaluar si realmente los hogares colombianos estaban preparados para enfrentar este tipo de crisis como fue el COVID-19. Para ello, el objetivo de nuestro trabajo fue crear un índice multifactorial de fragilidad financiera, de preparación financiera, de financial literacy y un índice de estrés post-COVID-19. Lo hicimos a través de aplicarle una encuesta a 856 adultos colombianos, los cuales fueron vulnerados por esta crisis financiera dada por la pandemia del COVID-19. Teóricamente, digamos de que uno puede encontrar una amplia literatura que está asociada a estos tres términos fundamentales, como es el financial well-being, el financial literacy y el financial fragility. Desde el punto de vista del financial well-being, es una literatura muy amplia donde acá podemos citar, digamos, dos fuentes donde se observa que cuando las personas, digamos, tienen conocimiento y habilidades para poder manejar sus recursos financieros de manera efectiva, se supone que esas personas van a tener una mejor, pues un mejor comportamiento financiero. A eso lo llamamos como el financial well-being. Que las personas también que tienen control sobre sus finanzas, es decir, que hacen presupuesto, que ahorran, etcétera, pueden enfrentar de manera más adecuada los choques financieros. Entonces, por ejemplo, el Jumpstart Coalition 2015 y el Consumer Financial Protection Bureau han hecho estudios donde se demuestra realmente de que el buen comportamiento financiero de las personas está muy asociado a sus habilidades con respecto a las finanzas y a su capacidad de poder prever esos shocks a partir de la presupuestación de sus ingresos y sus gastos. Desde el punto de vista de financial literacy, también existen muchos estudios donde se observa que personas que tienen mejor financial literacy, personas que han hecho cursos de finanzas, personas que, digamos, aunque no tengan directamente un título financiero, sino que personas que se han dedicado, digamos, a superarse desde el punto de vista de conocimiento sobre las finanzas, logran de mejor manera logran tener un mejor comportamiento y una mejor percepción financiera ante algunos eventos donde sus ingresos del hogar puedan ser afectados. También acá no lo agregamos, pero sí, pues en el trabajo lo tenemos. Lusardi ha sido pues Lusardi y Mitchell han sido unas de las autoras que más han hablado sobre el tema. Incluso ya tienen un último paper del 2020 que también está asociado a Financial Literacy con el COVID-19. Y desde el punto de vista del término de fragilidad financiera, también estos autores, Lusardi y Mitchell, pues han trabajado mucho sobre el tema, pero digamos que parte de literatura mucho más antigua, como es el caso de Minsky desde 1975, donde ellos evalúan cómo es la fragilidad financiera. Entonces, no solamente lo hacen desde el punto de vista, digamos, encuestas de hogares, sino también que lo hacen ya con estudios más microeconómicos, con datos específicamente de los hogares. Y ellos definen un término súper importante que es el término de asset pool, donde digamos que ellos definen de que las personas no tengan suficiente activos para poder cubrir sus necesidades básicas por un periodo de 3 meses. Entonces, esto es uno de los conceptos que nosotros utilizamos para la hora de elaborar nuestra encuesta. Bueno, entonces, ya entrando un poco más en materia sobre cuáles son estas hipótesis que ya les he ido comentando que nosotros
queremos testear en nuestro trabajo, la hipótesis 1 está relacionada con la relación negativa que debe existir entre la financial literacy y la financial fragility. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros que esperamos que personas que tengan más conocimiento sobre finanzas sean menos frágiles a la hora de enfrentar algún estrés o alguna crisis en sus ingresos. Digamos, una persona que tenga una caída en sus ingresos en un momento determinado de la vida, perdió el empleo, pues se enfermó, cualquier situación, esa persona, si tuvo buena financial literacy, estuvo capacitado ¿para qué? Para poder hacer ahorros, para poder hacer presupuesto y para poder enfrentar situaciones de este tipo. Nuestra hipótesis 2 dice que mayores preparación, cuando nos referimos a mayor preparación, hablamos de menores niveles de deuda, un empleo estable, que hayan tenido niveles de inversión no solamente en propiedades, puede ser también en mercado financiero, ahorro, eso hace que crezca la probabilidad de que una persona sea frágil. Y la hipótesis 3 indica que, pues, ¿qué queremos desear? Que los hogares que son más frágiles financieramente, pues obviamente fueron más afectados por la crisis financiera de COVID-19. Nosotros utilizamos una encuesta que se administró de manera voluntaria vía online a hogares, pues digamos que generalmente se trató de que fueran como cabezas de familias que estuvieron localizados en Colombia durante septiembre del 2020 y marzo del 2021. Nuestra data final tenía pues un número de 904 respuestas, de las cuales pudimos recuperar 856, las cuales fueron pues adecuadas para poder estimar nuestros modelos, y creamos a partir de la encuesta 101 variables. Pues creemos que una de las fortalezas que tiene esta data es que no solamente incluye preguntas y respuestas que tienen que ver con pues los índices que queríamos crear, sino también que tiene información sociodemográfica, económica, financiera y características de comportamiento de los hogares colombianos, lo cual nos puede ayudar a controlar de mejor manera pues que el efecto que encontremos sea un efecto limpio a la hora de hacer nuestras estimaciones. Además, tenemos información de antes de pues digamos, del comportamiento de los hogares, de antes de la pandemia y luego de la pandemia. Tratamos de enfocar nuestra encuesta de que tuviéramos conocimiento de cómo estaban los hogares antes de la crisis de COVID y luego de la crisis del COVID. Bueno, acá tenemos las estadísticas descriptivas donde les presentamos, digamos, las características demográficas que tratamos de capturar en la encuesta, desde los niveles de educación, los niveles de empleo. Logramos saber antes de la pandemia cuánta parte de nuestra muestra estaba empleada y cuánto no estaba empleado, el número de personas que habían en los hogares, el número de niños, el género, el estatus marital, la edad de las personas y el rango de ingreso donde se encontraban. Partimos de esto generalmente en la mayoría de los estudios, especialmente en la bibliografía que más seguimos, que es Lusardi, utilizan también este tipo de información demográfica para poder controlar en sus regresiones. Bueno, para poder realizar nuestra encuesta, nosotros la hicimos en 4 secciones. La primera sesión recolectó información, lo que les decía, socioeconómica y demográfica. La segunda sesión incluye información del conocimiento financiero y la percepción que las personas tenían sobre cuán frágil podían ser ellos financieramente. La tercera ya hablaba directamente de la situación financiera de las personas, digamos, si tenían ahorros, si tenían inversión, si tenían deuda, si tenían dinero para poder enfrentar una crisis pues en efectivo, su estatus de empleo, sus ingresos, etcétera. Todo eso antes de la pandemia. Y por último, ya analizamos los impactos del COVID-19 y las estrategias que las personas tuvieron para cubrirlo. Entonces ahí ya nos adentramos directamente si esa persona perdió el empleo, si esa persona redujo sus ingresos, si esa persona en vez de reducir sus ingresos pues aumentó el ahorro porque no paseó, porque no hizo otras cosas. Entonces todo eso tratamos de capturarlo dentro de nuestra encuesta. La metodología utilizada, bueno, ¿cuál es la idea? Nosotros queríamos construir estos 4 índices.
Entonces, ¿qué hicimos? Aplicamos la metodología de análisis de componentes principales, donde a partir de toda esta información que teníamos de la encuesta, logramos capturar la variabilidad de todos estos elementos en un índice. Entonces, creamos el índice sintético de fragilidad financiera, el índice sintético de financial fragility, de literacy, el de preparación antes de la crisis y por último un índice que estaba relacionado con el estrés luego de la crisis. Para nosotros, luego de estimar esos índices, acá pues más en la próxima diapositiva les contaré qué parte de la encuesta se utilizó para cada uno de esos índices, cómo contrastamos su validez, etcétera. Estimamos un modelo, un ordered logic, para testear nuestras hipótesis, para ver realmente qué relación podríamos encontrar entre estos dos índices. Y por último, realizamos un modelo de un sistema de ecuaciones estructurales donde como medio de prueba de robustez queríamos chequear si realmente estábamos encontrando estas mismas relaciones entre estos índices. Bueno, para formar nuestro Financial Fragility Index, utilizamos estas preguntas que tenemos acá. Una de las primeras y es clásica en casi todos los papers del USAID y de otras bibliografías consultadas, es la habilidad para poder responder a una necesidad inesperada de un 30% del ingreso. También utilizamos el número de meses que una persona en un hogar colombiano podía cubrir sus gastos sin tener ingresos y pagando intereses, digamos, que tenga de algún crédito, una tarjeta de crédito, etc. Además, también relacionamos la pregunta de si la familia con los ingresos que tenía podría cubrir todos sus gastos y si realmente antes del COVID-19 tenía un % que mensualmente dedicaban al ahorro. Entonces, hicimos pues las respuestas en escala de Likert, donde las personas ya marcaban si lo hacían con gran dificultad o con menor dificultad. Para formar nuestro índice de preparación financiera pre-COVID, también utilizamos algunas preguntas como es la percepción de ahorro que tenían los hogares, si tenían inversiones, si tenían ahorros, si hacían presupuestos de entrada y de salida, el número de meses para cubrir los pagos también en temas con pagos de intereses y si para ellos consideraban que los ingresos que tenían eran suficientes. Creamos el Literacy Index también a partir de esas preguntas sobre qué importancia tenían para ellos los programas financieros, si creían que era importante aplicar métodos financieros para poder desarrollar sus finanzas diarias, si creían que a partir de esos estudios se consideraban financieros, tenían autoeficacia financiera, si habían participado en algún momento en algún programa financiero, cuál actitud tenían ellos sobre la incertidumbre y si hacían presupuestos de entradas y de salidas de plata. Y por último, tenemos el índice de crisis financiera post-COVID, así le llamamos, y por ejemplo ahí tenemos preguntas como es el caso de la compañía en donde ellos trabajaron, cuál susceptible fue a la crisis, si perdieron el empleo, si redujeron sus gastos, si aumentaron sus ahorros. Esta pregunta era importante porque muchas personas dicen, sí, mis ahorros aumentaron porque no pude pasear durante el COVID, porque no fui al cine, pues porque no hice muchas cosas y puede ser que mis ahorros en este caso aumentaran. Si tuvieron problemas para cubrir sus necesidades, cuáles fueron las fuentes para poder financiar estas pérdidas de ingresos y si realmente post-COVID tuvieron pues como situaciones de imprevistos que les afectaron sus hogares. Bueno, entonces nosotros testeamos todos esos índices, aplicamos componentes principales, testeamos que tuvieran un alfa casi siempre por encima de 0.70 para que econométricamente estuvieran bien estimados y ya posteriormente estimamos nuestro modelo Logit donde encontramos esos resultados que queríamos que hoy queríamos testear en nuestras hipótesis. Por acá podemos ver, digamos que el impacto que tiene el Literacy Index en la fragilidad financiera. Entonces, ¿qué vemos?
que si una persona está preparada, es decir, si tiene una literatura financiera, una persona que tiene estudios financieros, entonces eso hace que disminuya su probabilidad de ser frágil, y eso es significativo. ¿Qué más deseamos? Si las personas están preparadas, es decir, si ese índice de preparación financiera aumenta, ¿qué ocurre? También disminuye la probabilidad de que la persona sea frágil financieramente. Hicimos las estimaciones sin controles y con controles. Acá tenemos en el primer caso pues las estimaciones sin controles y acá le agregamos los controles y vemos que, por ejemplo, en el caso de literacy, directamente cuando agregamos los controles se pierde la significancia. Es decir, pueden haber muchos otros elementos, especialmente el nivel de educación, que pueden estar impactando significativamente la fragilidad financiera, y al controlar por ellos, entonces se pierde la significancia. No obstante, nos pareció interesante también decir, bueno, si pues una persona que tiene literacy, entonces debe tener una alta preparación y testeamos eso y realmente ocurre. Una persona que, digamos, si aumentamos en un punto la literacy de la persona, eso hace que exista una probabilidad mayor de que tenga mejor preparación financiera. También testeamos que personas que tengan mayor preparación financiera pues van a tener menos fragilidad. Y luego ya testeamos con nuestro índice de crisis post-COVID, donde personas con mayor fragilidad financiera pues obviamente van a tener una mayor probabilidad de tener una crisis post-COVID, y personas que tengan mayor preparación financiera pues van a tener menos probabilidad de tener una crisis post-COVID, y es muy significativa. Miren que agregamos los controles y antes la significancia, pues el índice, el parámetro se vuelve mayor y sigue siendo muy significativo. No obstante, acá en estas estimaciones algo que nos pareció súper importante también fue ver el efecto que tenía, digamos, en qué rango salarial se encontraban las personas. Y miren que cuando una persona se encuentra entre un rango salarial entre 1 y 3 millones de pesos colombianos, les estoy hablando en dólares aproximadamente entre 400 y 800 dólares, fíjense que hay un efecto negativo en la preparación, pero sin embargo, cuando ya las personas empiezan a encontrarse en un rango salarial mucho más alto, el efecto en la preparación es mucho más alta, y obviamente se da cuenta uno de que a veces no es solamente la preparación que tienen, sino que personas que obviamente que tienen ingresos altos son los que tienen más capacidad de poder prepararse financieramente en Colombia. ¿Listo? Luego, como les decía, hicimos nuestro modelo y para hacer una prueba de robustez estimamos un modelo de ecuaciones estructurales donde relacionamos las principales variables dentro de nuestro modelo. Entre ellas, pues, fragilidad con preparación, preparación con crisis, fragilidad con crisis y literacy con preparación. Acá obtuvimos también nuestros resultados del modelo, donde efectivamente encontramos, y las relaciones son muy similares con el Ordered Logic, de que el Literacy Index tiene un efecto positivo y significativo en la preparación. A mayor preparación, pues disminuye también la fragilidad financiera, y a mayor preparación, entonces disminuye también la posibilidad de que exista pues una crisis post-COVID. Acá perdimos un poco de significancia en estimar el impacto de la fragilidad financiera con el índice de COVID-19. Pues en estos momentos la idea es como mirar en esta estimación que puede estar efectuando esto. De pronto es que el modelo no llega a converger en el número de iteraciones que le estamos poniendo, pero bueno, estamos como ajustando un poco esta parte de la robustness test. Bueno, como conclusión de nuestro trabajo, creemos que es importante resaltar de que estamos contribuyendo al conocimiento con respecto a cómo los hogares pueden estar preparados para enfrentar un shock en sus ingresos y poder mantener su estabilidad financiera. Nuestros resultados nos hacen observar que realmente personas que estén más preparadas, es decir, tengan una mejor financial literacy, sí pueden predecir y pueden manejar su dinero de mejor forma en situaciones de dificultad financiera. Entonces, deseamos nuestra hipótesis número 1. También encontramos que los hogares con mayor preparación financiera
reducen aproximadamente 3 puntos la probabilidad de ser frágiles financieramente, donde testeamos nuestra hipótesis 3, y además encontramos de que los hogares cuando son financieramente frágiles, pues están más expuestos a sufrir un impacto financiero grave luego de una crisis como fue el COVID-19, y en este caso pues testeamos nuestra hipótesis 3. Por último, resaltar de que estos índices pueden ser una fuente importante, esta encuesta también puede ser una fuente importante de conocimiento para poder testear este estado de contingencia, cómo afectó a los hogares en los diferentes países, y también darle visión a los hogares de cómo ellos pueden prepararse de mejor manera, porque realmente si lo hacen, el efecto va a ser mucho menor. Digamos que hogares que estuvieron preparados tuvieron un efecto mucho menor de la crisis del COVID. Pues pensamos que esto es un punto de partida para poder desarrollar esta encuesta en muchos más lugares, poderlas mejorar. Estamos abiertos obviamente a todas las recomendaciones que nos hagan para poder mejorar el trabajo y que pues esto se vuelva, digamos, una herramienta para tomar decisiones no solamente a nivel macro, a nivel microeconómico, sino también a nivel personal en cada uno de nuestros hogares. ¿Listo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vivian, por tu presentación, muy gentil, muy gentil. Entonces, voy a dar paso a la siguiente presentación, ya que Klender ha regresado. Klender, ¿estás por ahí? Sí, ahora sí ya, todo bien. Ok, muy bien, maravilloso. Klender, si gustas, haces la presentación en segundo lugar y finalmente María hace la presentación en tercer lugar. Excelente. Me voy a decir compartir. Súbele más bien un poquito de volumen a tu micrófono. Ahí está, para poder escucharte mejor. ¿Sí sabes cómo compartir ahí, Klender? Ahí está, perfecto, maravilloso. Bueno, voy a presentar entonces el paper de Klender. Klender nos va a presentar Consumers Purchase Intention of Rapid COVID-19 Tests. Es un artículo escrito por Klender Cortés, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, Marta Pilar Rodríguez, de la Universidad de Barcelona, España, y la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, y Cristian Reich López, que es del Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Adelante, Klender. Bueno, pues muchas gracias, Samuel. Y bueno, antes que nada, sí, una disculpa por los inconvenientes, pero bueno, ya estamos aquí presentes. Bueno, un poquito de cómo va a estar el desarrollo de la presentación. Voy a platicarles también, es igual el mismo tema que nos preocupa, que es la cuestión de la pandemia, del COVID y cómo ha afectado de alguna manera a las economías. Bueno, pues en eso sin duda es fundamental el diagnóstico del COVID. En muchos países lo que hemos visto es todos los procesos de revisión de pruebas para ver si las personas tienen COVID, pues obviamente han de alguna manera reducido el efecto de que se pudieran contagiar más personas. Entonces, un poquito de comentarles de por qué vino a la mente este trabajo fue porque estuvimos trabajando precisamente cuando inició la pandemia con un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León para hacer pues unas pruebas rápidas y de alguna manera fuera más fácil la detección. Entonces, en la parte financiera, o más bien, en este caso, el análisis del mercado, pues nos tocó a nosotros como parte de la escuela de negocios, ¿no? Complementando todos los estudios pues que estaban haciendo los otros colegas de las otras áreas de salud. Y bueno, un poquito de algunos estudios previos, pues en relación con los impactos del comportamiento del consumidor, porque la intención aquí ya es ver cuáles son la intención de compra de los consumidores, sobre todo en el tema de estas pruebas rápidas. Pues no encontramos prácticamente un estudio semejante o similar a este.
pero sí algunos otros estudios relacionados con comportamientos del consumidor ante pues, algunas epidemias. Por ejemplo, bueno, principalmente, o los más recientes relacionados con el tema de la influenza. Por ejemplo, ahí tenemos un estudio de Godwin en 2009, que trabajaron ahí sobre analizar un estudio en Malasia, analizar pues qué es lo que realmente estaba afectando ahí sobre todo el comportamiento de compra de algunos consumidores, y ahí hicieron un estudio con 620 personas y bueno, como es de esperarse, hubo reducción de viajes, aumento de compras, de cuestiones de salud, en este caso mascarillas, alimentos, que yo creo que a muchos nos pasó al principio que fuimos a comprar incluso inventarios en cuestión de comida. Y bueno, pues muchos de estos trabajos estuvieron relacionados sobre este tema. También más o menos en las mismas fechas, 2009, otro estudio en Australia, que también referente a la epidemia de la influenza H1N1, pues muestran que la cuarentena y las vacunas se perciben como mejores políticas que medidas higiénicas personales, más que el hecho de estar, que sin duda ayuda, pues encontraron que la percepción, más que todo, va referente al distanciamiento social y obviamente las políticas de vacunación que se tengan. Un estudio ya más recientes, por ejemplo de Park y Young, encuentra que el conocimiento del estado de salud y la actitud sobre el beneficio de atenderse son factores estadísticamente significativos en la intención de compra de las pruebas genómicas. O sea, aquí ya empezamos a ver que el tema de ese sentimiento o percepción que tienen las personas, pues viene de alguna manera a afectar o impactar el tema del consumo. Otro estudio por ahí del 2017, también realizaron, esto fue en Guinea-Bissau, para una muestra de 1.369 personas durante la epidemia del ébola, y encontraron que la severidad percibida y el conocimiento de la salud, pues es parte de lo que ayuda para entender más que todo el tema del comportamiento de los consumidores, ¿no? Nuevamente vemos esa cuestión de la percepción que tienen. Y bueno, ya con esto, pues lo que queremos nosotros hacer con esta investigación fue analizar la intención de compra por parte del consumidor, pero ya relacionado más específicamente con pruebas rápidas que ofrecen la posibilidad de medir anticuerpos para detectar pues, lo que viene siendo el COVID. Tomamos de base un modelo de sentimiento de salud que fue desarrollado en 1988 y donde incluyen 3 componentes importantes para este modelo. El primero, pues son factores modificables que tienen que ver con cuestiones principalmente de variables socioeconómicas. Son de alguna manera esas variables de control que no podemos dejar a un lado y pues que predisponen de alguna manera al sujeto de estudio a las creencias individuales. Edad, nivel socioeconómico, el lugar donde se encuentran, etc. Por otro lado, también tenemos el tema de las creencias individuales. Ahí viene la parte esa de la percepción, que puedan ser, por ejemplo, la susceptibilidad que sienten las personas ante la enfermedad, la severidad que perciben de la enfermedad, beneficios percibidos de la acción preventiva, barreras percibidas a la acción preventiva y, bueno, también la autoeficiencia percibida. Esas son, recae la susceptibilidad, ahora sí, que perciben de la enfermedad. Y por último, pues ya tenemos, ahora sí, la reacción del consumidor. En este caso, pues se espera una acción o un comportamiento que podría ser incentivado a través de indicaciones o señales externas. Con esto, basándonos en este modelo, consideramos como factores modificables el ingreso de las personas y el grado de estudios, que muy interesante el estudio previo también que estuvo antes de nosotros, que vemos que la parte de estudios también tiene mucho que ver. Y bueno, en la cuestión de creencias individuales, vemos la percepción del precio, es una barrera percibida a la acción preventiva.
la parte del estado de salud, de cómo se sienten, la susceptibilidad percibida a la enfermedad, y por otro la sintomatología, que ya sería propiamente ya la severidad, qué tan severo se siente la persona. Y la acción, pues, es nuestra variable Y, que vendría siendo la intención de compra. Entonces, tenemos ahí una serie de estudios o trabajos que de alguna manera fundamentan también o que han hecho algunos temas o investigaciones relacionadas con investigaciones de esta naturaleza. Bueno, igual tenemos nosotros 4 hipótesis. La primera es que entre mayor sea el precio, pensando en oferta y demanda, entre mayor sea el precio, menor la intención de compra de la prueba por parte de los ciudadanos. Por otro lado, entre mayor el ingreso, pues sería mayor la intención de compra de la prueba. La tercera, que entre menor el grado de estudios, pues menor la intención de compra. Y por último, entre mayor la autopercepción de ser susceptible a la enfermedad, pues mayor la intención de compra. Bueno, ¿qué hicimos? Para eso hicimos un cuestionario, un instrumento, basándonos en las referencias principalmente que les platiqué hace un momento. Se hizo la validez del instrumento con expertos. Nos apoyaron 3 especialistas precisamente en el área de salud para el tema de los apartados de salud, síntomas, y 3 especialistas ya relacionados con el tema de las variables sociodemográficas. Hicimos una aplicación del instrumento a manera que pudiera aplicarse a través de una plataforma digital. Para eso utilizamos una plataforma de Kindorce, que pues realmente nos sirvió mucho esta plataforma, que el compañero Cristian, que está por ahí presente, nos ayudó mucho para todo, que llegara de alguna manera la información al cuestionario y que nosotros estuviéramos de alguna manera en tiempo real monitoreando las respuestas que estábamos recibiendo. Entonces se manda el link a través de WhatsApp y ahí nosotros percibimos exactamente pues las zonas en donde más se está llevando a cabo la aplicación, ¿no? Primero hicimos una prueba inicial de 50 respuestas para que también, junto con todo lo que nos comentaron los especialistas, pues sirvió para mejorar el instrumento. Y bueno, pues el periodo de aplicación fue el año pasado, marzo y abril del 2020. Se hizo un muestreo por conveniencia. ¿Qué hicimos? Pues soltamos el cuestionario. Recibimos, estamos hablando que esto fue en el área metropolitana de Monterrey, es una ciudad en el noreste de México, la tercera ciudad más grande en México, y bueno, incluye 12 municipios del área metropolitana. Entonces se envió la encuesta, recibimos 656 respuestas. Y para ello lo que hicimos fue seleccionar, dado una muestra representativa de 246 individuos que de alguna manera representaran a la población. Alrededor de, más o menos son lo mismo de códigos postales que se tiene. En este caso lo que tomamos de referencia fueron los códigos postales. Entonces, en el área metropolitana de Monterrey, son aproximadamente 660 códigos postales. Entonces de esas respuestas seleccionamos una muestra de 246 donde nos aseguráramos que pues al menos estuviera una diversidad de pues personas que estuvieran en todo el área metropolitana de Monterrey. El método que utilizamos, la herramienta estadística, bueno, del método estadístico utilizamos una regresión Probit, donde la variable dependiente sería la intención de compra. Es una variable dicotómica donde uno refleja que la persona está dispuesta a comprar una prueba rápida y pues 0 es lo contrario.
La primera variable independiente viene siendo el precio, que se refiere a la cantidad que pagaría la persona por una prueba rápida, y se representa por el promedio del rango de precios, más o menos entre 0 y 25 dólares, entre 25 y 50 dólares, y así hasta 75 y 150 dólares. Por otro lado, en el tema de ingresos, también se le preguntó a las personas en base a distintos niveles de ingreso. Consideramos 7 niveles de ingreso que iba pues desde 0 hasta aproximadamente $4,000 al mes. El grado de estudios, en este caso, consideramos el nivel de estudios que tenía la persona y lo dividimos en dos rubros. Las personas que tenían menos de licenciatura, le poníamos el nivel 1. Por eso la variable se llama educación básica, considerando que son estudios menores a licenciatura. Y 0 para los que ya tenían estudios profesionales, licenciatura o posgrado. Por otro lado, en el caso de la salud, consideramos también una variable dicotómica que indicaría la salud física de la persona considerando las características del estado de salud en 5 padecimientos relacionados con la comorbilidad. En este caso se tenía diabetes, hipertensión, obesidad, si fuma o no fuma. Si el individuo pertenece a cierto grupo, toma el valor de 1. Por ejemplo, si una persona padece alguna de estas comorbilidades, pues se le ponía el valor de 1 y 0 cuando, pues no, más cuando una persona era saludable o más bien que no tenía alguna de estas comorbilidades. Y por último tenemos el tema del síntoma, también en este caso es una variable también dicotómica, donde la persona establece si presiente algún síntoma, por ejemplo, tos, dolor de garganta. Entonces a esas personas se le ponía el valor de 1 o 0 si no. Y bueno, pues esta es la correlación que hay entre las variables independientes, pues prácticamente no hay mucha relación entre ellas, lo que nos permitió dar el siguiente paso, que sería ya el modelo de probabilidad de intención de compra. Estos son los resultados ya del modelo de Probit que se hizo. De las variables que teníamos, solamente 3 fueron significativas, que fueron las que quedaron aquí. En este caso, por ejemplo, los resultados nos indican que las únicas variables son el ingreso de las personas, la sintomatología relativa al COVID y el nivel educativo. Es decir, en este caso, a mayor ingreso se incrementa la probabilidad de compra, o intención de compra. Si la persona presenta alguno de los síntomas relacionados con el COVID, también se incrementa la probabilidad de compra. Y en el caso de si la persona pues está en la educación básica, entonces en este caso pues también se tiene un efecto negativo con la intención de compra. Para poder más, de alguna manera, comparar ahí los resultados de los coeficientes, pues sacamos los efectos marginales de las 3 variables. En este caso, como podemos observar, pues en el caso de cuál sería la probabilidad de compra de estas pruebas rápidas, pues los valores medios de las variables arrojan una probabilidad promedio de los encuestados del 72%. O sea, tomamos para sacar los efectos marginales el individuo promedio. Esto que pues sería el resultado del modelo de Probit. Con esto podemos observar que a pesar de que el impacto del ingreso es positivo, podemos ver ya el coeficiente pues es relativamente pequeño. Su efecto marginal es bajo, ya que para que se logre un incremento del 1% en la probabilidad de compra se requiere un aumento en el salario de aproximadamente unos $50. Entonces, si bien es una variable significativa, pues el efecto es pequeño comparado con el de los síntomas. Como pueden observar ahí, el peso de los síntomas es mucho mayor
los hallazgos nos indican que en caso de que exista la presencia de al menos un síntoma, la probabilidad de compra de la prueba rápida se incrementa el 53%. Con algo que pasa así rápido, si se fijan en el modelo, también traíamos el tema del precio, no fue significativo. La parte, ahora sí que financiera propiamente del individuo no es tanto lo que nos va a llevar a incrementar una probabilidad de compra, sino más bien el síntoma. O sea, si una persona se siente mal, lo va a hacer independientemente de lo que cueste o independientemente del ingreso que tenga. En el cuestión, pues, del nivel educativo básico, si el nivel educativo de la persona es inferior a la licenciatura, se reduce casi un 40% su probabilidad de compra, en comparación con las personas con un nivel educativo de licenciatura o con algún grado de posgrado, con algún nivel superior. Bueno, pues como podemos observar, pues los resultados pueden explicarse mediante el precio percibido, no tanto el precio que se paga, sino el precio percibido, ya que este tiene un efecto directo sobre el valor percibido, el cual es positivo cuando las percepciones de beneficios son mayores que las percepciones de sacrificio. Por ejemplo, si el ciudadano no percibe estar enfermo, concluirá que no necesita la prueba, independientemente de lo que cueste. Sin embargo, si siente fiebre, diarrea, tos, podría pensar que está enfermo y se percibe la necesidad de ir a comprar la prueba rápida. Entonces, en este caso, mientras que la prueba pueda ser pagada, el precio podría no ser relevante. Es por ello que el modelo tiene sentido y el valor de mercado para el fabricante aún más, ya que entre más se enfermen las personas y no se logre la inmunidad de rebaño, pues más se van a necesitar las pruebas. Bueno, pues como platicamos, para esta investigación se tomó de base el modelo de creencias de salud, el cual propone que existen factores modificables, creencias individuales y pues la acción o comportamiento. Y en base a este marco conceptual se tomaron en consideración las variables precio, ingreso, nivel de estudio, estado de salud, síntomas, destacando la presencia, pues como comentamos, de cómo se siente, cómo percibe, en este caso, el comprador, que viene siendo la sintomatología, y el nivel educativo como las principales variables que influyen en el comportamiento de intención de compra. Se destaca que la variable ingreso resultó estadísticamente significativa, pero por lo que se considera que mientras la prueba se encuentre dentro del rango de nivel adquisitivo y esté presente un síntoma, existirá una mayor intención de compra, dejando de ser relevante la autopercepción a ser susceptible de la enfermedad, o sea, la parte de la salud. En este caso, no es tanto si yo tengo alguna comorbilidad voy a comprar la prueba, sino independientemente de cómo, cómo esté mi estado de salud, si yo no siento algún síntoma de la enfermedad, pues no voy a ir a comprarla. La teoría ha demostrado que la intención de compra se ve influenciada a la acción a través de algunos detonantes, como puede ser un recordatorio publicitario, una instrucción médica, o bien que alguna persona cercana al comprador pues te influya, por lo que las futuras líneas de investigación pudieran comprender el estudio de estos detonantes, ya no la intención, sino el comportamiento ya en sí de la compra de la prueba. Bueno, pues muchas gracias, y igual como la compañera, pues esperando algunos de sus comentarios o dudas que se tengan. Muchísimas gracias, Klender, por tu presentación. Muy interesante. Muchas gracias. Voy a dar paso entonces a la siguiente ponente, para después ya pasar a los comentaristas de los diferentes papers. La siguiente ponente es María Moraes. Ella she's coming from Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil, María Moraes. And she's going to speak about analysis of economic and financial feasibility of implementing e-commerce fabrics for decoration, possibility of adapting business to changes resulting from the COVID-19 pandemic. So I give you the floor to María Moraes. Please go ahead. Thank you. Klender, you have to... No, it's okay, okay. María is projecting. Okay.
Yeah, right. Perfect. We will give just a minute to Maria to... Okay, perfect. We see your presentation, Maria. Okay, can you hear me? Hi, can you hear me? Sí, sí. Yes, Maria. Okay. Okay. We see your presentation. Very good. Bom, o nosso trabalho, ele se trata de uma análise da viabilidade econômica e financeira da implementação de um e-commerce de tecidos para decoração, entendendo a possibilidade de adaptação desse negócio às mudanças resultantes da pandemia do Covid-19. Meu nome é Maria Eduarda Moraes. Vivian, it seems like Maria is having some troubles, right, with the internet? No, pues yo la escucho perfecto acá. ¿Sí? ¿Le está escuchando en la presentación de una vez? Sí. Ok. Eu me chamo Maria Eduarda Moraes e as outras autoras comigo nesse artigo são Ellen Havemann, Gabriela Marques e Letícia de Oliveira. Nós todas somos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no Brasil. Falando um pouco sobre o tema, a escolha do nosso tema para fazer essa apresentação, a pandemia do Covid, ela trouxe inúmeros desafios para os comerciantes aqui no Brasil, devido ao fechamento do comércio, e o e-commerce, ele surgiu como uma forma de garantir a receita e também de buscar novos clientes a partir dessa nova ferramenta, que no caso do setor que nós estamos avaliando, ainda não estava bem difundida e foi realmente necessário fazer essa adaptação, esse investimento para conseguir estar dentro dessa nova plataforma de vendas. Então, nós fizemos, a partir desse problema que encontramos, uma análise da viabilidade econômica com indicadores financeiros e projeção de fluxo de caixa de uma loja de tecidos para decoração. Nossa, não posso. Então, falando um pouco sobre o nosso problema. Os lojistas de tecido aqui no Brasil, eles ainda firmavam muito o modelo de negócio em lojas físicas, principalmente situadas em pontos estratégicos das cidades, onde várias lojas de tecidos estavam localizadas. E isso fez com que, no Brasil, poucas lojas tivessem um canal de loja de comércio eletrônico. E antes da pandemia, nós percebemos que apenas dois comércios de tecido tinham entrega nacional por meio da internet. Dessa forma, nós fizemos um modelo, né, para analisar a viabilidade econômica da implantação desse e-commerce para uma loja específica de tecido de decoração que não tinha nenhum tipo de venda online. E essa loja ela fica aqui em Porto Alegre, no Brasil. Então, falando um pouco sobre o nosso referencial teórico, nós utilizamos o Medrano no que se trata, né, da adaptação aos cenários mais adversos, requererem mais do que análise financeira, e sim um planejamento estratégico dinâmico, buscando inovar e antecipar decisões considerando aspectos técnicos, estratégicos e operacionais. Também utilizamos o FANT, que diz que analisar as fontes de recurso para os investimentos em um projeto é decisivo para o seu sucesso, podendo assegurar uma posição confortável no mercado durante alguns anos. Mas, se não for feito da melhor maneira, pode comprometer a viabilidade da operação. E falando um pouco sobre os indicadores que nós utilizamos para fazer essa viabilidade,
Nós escolhemos o valor presente líquido, payback simples e descontado, taxa interna de retorno e a taxa mínima de atratividade, para que a gente pudesse fazer essa comparação e entender a viabilidade do negócio, a partir dos modelos de Gaslene e Fenter-Cipher, mas Fant e do Corporate Finance Institute. Falando um pouco sobre a metodologia que nós utilizamos, a partir de Vergara, a natureza é uma pesquisa aplicada, uma análise da empresa em um ambiente e período de tempos específicos. A partir do Silva e Menezes, nós utilizamos uma abordagem de pesquisa quali-quantitativa e, conforme Miguel, o procedimento foi um estudo específico de caso. Então, falando no estudo de caso, nós utilizamos uma empresa que é uma empresa que tem 20 anos de mercado no setor do varejo tradicional de tecidos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Ela possui uma loja física no centro da cidade, localizado exatamente no ponto onde todas as lojas de tecido, a maioria das lojas de tecido, estão situadas na cidade, o que proporciona uma demanda orgânica e abundante para essa loja. E com o cenário do isolamento social, o fechamento total do comércio de rua aqui no Brasil, essa empresa ela ficou sem ter como fazer as suas vendas, né, sem ter um canal de vendas, e ela realmente não possuía comércio eletrônico. Entendendo um pouco como a gente fez esse estudo, começamos pela contextualização, analisando o comportamento do mercado no nosso setor de interesse e incluindo a empresa nessa base, utilizando também uma matriz SWOT para entender as fortalezas e as fraquezas nesse cenário apresentado pelos dados. Falando um pouco sobre a estruturação, nós exploramos os possíveis investimentos iniciais e as fontes de recurso, realizando projeções de receita e despesas. E partindo para a implementação, a gente projetou e desenvolveu o demonstrativo de resultado de exercício e o fluxo de caixa. Também definimos o VAC do projeto e calculamos o valor presente líquido, a taxa interna de retorno e o payback. A partir desses indicadores, nós conseguimos analisar se o projeto era viável economicamente ou não e também entender se a análise de risco desse projeto. Então, agora entrando um pouco mais a fundo nos dados de cada uma das partes, dentro da contextualização, nós abordamos muito o e-commerce no Brasil, como ele veio crescendo nos últimos anos e com a pandemia ele cresceu ainda mais, devido ao isolamento social. Eu trouxe alguns dados aqui. De 2010 a 2020, as vendas no Brasil cresceram 367%. Só em 2020, 7,3 milhões de brasileiros compraram online pela primeira vez. Ou seja, o isolamento social realmente foi um fator muito importante para que as pessoas começassem a ter uma maior segurança para o comércio online. Além disso, falando um pouco sobre o nosso setor, que é o setor da casa e decoração, ele foi um dos principais responsáveis pelo crescimento do comércio online, principalmente porque as pessoas acabaram ficando um pouco mais em casa, notando que estava faltando algum item. E em 2019, antes da pandemia, a presença dos e-commerces de tecido para decoração no Brasil ela era nula, né? Bem devido a esse perfil conservador de grande parte dos comerciantes, que ela foi apresentada principalmente com restrições a partir da venda sem o toque, da falta de um comerciante de um comerciante, né, de um vendedor auxiliando na venda do tecido, e também nas leis brasileiras de comércio que estipulam o direito do arrependimento para o consumidor online, que tem 7 dias para poder devolver o produto sem nenhum motivo, o que acaba gerando muitos retalhos que praticamente são não utilizáveis novamente, né? Difícil revenda.
Falando um pouco sobre a estruturação do nosso projeto, o investimento inicial, ele passa pelo primeiro local, que é dentro ainda da loja física, um valor ainda um pouco pequeno. Depois, com a expansão do nosso e-commerce, ele passa para um segundo local, que também vai necessitar de um investimento inicial. Também um valor um pouco maior para capital de giro, né? Uma vez que se trata de um comércio de revenda, nós precisamos de um aporte grande de capital de giro. E um valor de contingência, caso ocorra algum problema, essa reserva sempre útil. Dentre as fontes de recursos que nós utilizamos para esse investimento, 35% será arrecadado com bancos e 65% capital próprio da loja física. E nós utilizamos as projeções de receitas baseadas nos dados que nós trouxemos na contextualização, né, o cenário micro e macro, e os custos variáveis, eles realmente são os mais representativos. Falando um pouco sobre a implementação, nós trouxemos aqui os indicadores, separamos por três cenários, o base, o positivo e o negativo. Nós, nos 3 cenários, obtivemos bons indicadores. A taxa mínima de atratividade, ela foi estipulada a partir dos números brasileiros, fazendo análise por meio do VAC. Ela ficou em torno de 11%. Trazendo a valor presente líquido, todos os cenários foram positivos, o que é um resultado muito bom, mas o que é melhor ainda é que o cenário base ele ficou muito próximo ao positivo e muito maior do que o negativo, né, com uma taxa de retorno bem representativa em 5 anos, né, 55% em todo o projeto. Falando um pouco, então, sobre o tempo de retorno, o payback, ele ficou em torno de 2 anos, tanto no base quanto no positivo, e o payback descontado ficou em torno de 3 anos, tanto no base quanto no positivo também, né? E a cada R$1 investido nesse projeto, no nosso cenário base, mais 1,51 foi adicionado como valor a essa empresa. Então, entendendo aqui as considerações finais, a nossa conclusão a partir desse estudo, considerando essa expansão do e-commerce e do omnichannel, também da diferença do comportamento dos consumidores nesse período da pandemia, nós entendemos que sim, é viável a implantação de um canal online para a loja de tecido, mesmo entendendo as dificuldades desse mercado tão conservador. E os indicadores financeiros, eles foram todos positivos, a receita crescente, o payback no início do 3º ano da operação, a taxa de retorno expressivamente maior do que a TMA, e cenários positivo, base e negativo, mostrando totalmente viáveis com um projeto lucrativo. Então, nós finalizamos entendendo e concluindo que o e-commerce ele é viável tanto financeira quanto economicamente. É isso, muito obrigada, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre o nosso estudo e passo a palavra para o nosso mediador. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado por sua apresentação. Agora vou dar a você a palavra para que, se você pode fazer os comentários para o primeiro paper, que é o primeiro paper de Klender Cortés. Se você quer, pode fazer os seus comentários, né? Em português ou, se você quer, em inglês. Ok. Eu vou projetar, então, aqui os nossos comentários. Ótimo. Vocês estão vendo? Are you seeing? Não. Ainda não. Acho que é isso. Ok. Now it's right?
Very good. Thank you. Okay. Thank you, Maria. So, starting with our comments, we think your study is very relevant and gives us important information about the most relevant variables for the purchase intention of COVID-19 tests. COVID-19 tests, sorry. At first, we believed that the price variable would be considered one of the most relevant, but from what we understand, the symptoms are much more decisive in the purchase regardless of value. As a suggestion for a future study, it would be interesting to approach in whatever way possible the price variable and the ideological variable that takes into account people who do not believe there is a pandemic, which can prevent the purchase of tests even with strong symptoms. Okay, so now the questions. We want to know what was the motivation of your research and what did you hope you would find with it? Glenda, you can answer. Thank you. Thank you very much, Maria, for your suggestion and reading paper. We will consider what you say about the price. I think it's very important that variable in the study. The first motivation was about the case that we were working in the university. A group of researchers were looking for a test for when the students will come to a presential mode. We need to have some tests to be in a faster way. So a group of researchers get together to make an analysis. So one of my first thing was to make the market research of the study, if it is possible to have, and that was one of the first motivation. And then to get some financial funds to prepare this a document for someone who can fund the test, the COVID test. That was the initial motivation of this study, to help the students of the university and all the person that could be use this test. Thank you, Maria. And what were the biggest difficulties in data collection, since there are not many previous studies? Well, that's a very interesting question. And that was the first problem that we start. The difficult was, I think, in this area of the previous studies, is to recollect information. So we use this Kindoster platform to get close to the people. But as we know, the significance of the sample could be a problem when we do this kind of sample. I think that was the biggest difficulty to obtain all the responses. Okay. And in your opinion, although the price variable was not included in the model due to lack of answers, do you believe that it would limit the purchase of tests? Well, in the first time, we used the intention of the price. As you say, the price could be a very
the new future research, we include a variable of price, but it was not significant. In this sense, is not the responses or the results indicate that is not the price what is important when we are sick. Is the problem of when you have some symptomatic seal. That's when someone feels bad, it doesn't matter how much is the cost of the test. You are going to buy it. So the price was not significant, but we asked the price as how many you are want to pay. So that was not an important variable for the study. It was included, but it was not significant. Also, the health of the person. I could be could be a diabetic person, so that's not important to buy the test. The problem is when you feel that you are sick. That's the intention of buying the test, increase the probability to buy it. Thank you very much. That's it. Thank you. Thank you, Maria. Muito obrigado por tudo, Muito obrigado. Now I'm going to give the floor to Klender. Okay, so Klender, you may actually make some comments to the paper of financial fragility. Please go ahead. Muchas gracias. Pues al principio, pues quería felicitarlos. Realmente es un trabajo muy desarrollado, sobre todo la parte metodológica me gustó mucho. Y bueno, así a nivel general, pues el objetivo del trabajo, como lo escuchamos, pues es construir un índice multifactorial de fragilidad financiera y estrés post-pandémica a través de una encuesta aplicada a 856 adultos colombianos y utiliza el análisis factorial como metodología del problema y ecuaciones estructurales. Esa combinación muy bien hecha, la parte de análisis factorial, luego la parte de la regresión logic y finalmente ecuaciones estructurales, creo que le da un sentido, pues fundamenta mucho el trabajo para los resultados que generaron. La evaluación y el análisis de la fragilidad financiera de los hogares contribuye a conocer y analizar su sostenibilidad y la flexibilidad para observar choques de ingresos, convirtiéndose en un tema importante tanto para mantener la estabilidad financiera como para el desarrollo económico de un país. Creo que los resultados son bastante interesantes, sobre todo por el tema de la educación financiera. Y el valor agregado a la investigación es en la construcción del índice financiero que permite medir la fragilidad financiera con el fin de conocer la percepción de las personas sobre los recursos como consecuencias del COVID y con ello pues orientar la parte de las finanzas personales. Los hallazgos pues muy interesantes, pues la falta de preparación financiera cómo influye de forma negativa a la parte de la... Igual el caso del estrés y la crisis COVID. En sí es un trabajo con muy buena calidad, muy interesante el uso de las distintas combinaciones de muestreo y además que explica y justifica la educación financiera. Pues aquí realmente, más que todo, pues yo creo que es la misma situación que me enfrenté, el tema de lo que nos acaban de comentar. Primero, el número de observaciones. Creo que al principio fueron 900, si mal no recuerdo, y luego creo que el 90% fue el que se quedó. ¿Cómo seleccionaron esos 800 que se quedaron? ¿Bajo cierto criterio? ¿Consideraron alguna estratificación de alguna variable? Creo que sí, a lo mejor sí sería importante pues hacer una explicación un poco más a fondo del tema de la parte del muestreo, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Listo, bueno, cuando empezamos pues obviamente nos entraron los datos pues de las respuestas de cada uno de los encuestados
Y cuando empezamos a procesar la encuesta, pues obviamente en muchas preguntas perdíamos información porque no las respondían bien, o a veces también la encuesta había una pregunta que había que responderla para poder responder la otra. Entonces en ese caso tuvimos como algunas dificultades que pues obviamente con el trabajo de campo es que uno se da cuenta. Entonces pues cuando teníamos, digamos, falta de información para un determinado encuestado, es decir, que más del 70 al 80% de la información de la encuesta no la respondía de manera adecuada, entonces pues no utilizábamos pues esa encuesta de esa persona. Entonces así, ¿qué tratamos de buscar? Como homogeneidad en la mayoría de las preguntas para poder encontrar que cuando estimáramos, digamos que en una pregunta no tuviéramos un montón de faltas y en otra sí. Entonces, pues como la calidad final de la encuesta fue esas 856 las que tenían la suficiente calidad para poder procesar la información. Sí, pues es parte de lo que nos sucede cuando, sí. Y sobre todo ahorita que no podemos hacer esa forma. ¿Fue a través de WhatsApp o cómo mandaron? Sí, fue propias personas que conocíamos entre el profesor Raúl, yo, pues como lo hicimos acá en Colombia, inicialmente queríamos extenderlo también, digamos, con SAM, pues para México o Perú, pero bueno, inicialmente logramos nosotros movernos acá en Colombia entre amistades, estudiantes, etcétera, logramos compartirla lo más posible porque fue en medio de la pandemia. Entonces eso era como respondan esta encuesta, por favor, y pásesela a todo el que pueda. Y así fue que logramos, porque incluso acá el profe Raúl hizo pues como toda la gestión para ver si mediante institución podíamos enviarla, digamos a Caso Bancaria, que trabaja mucho tema de estabilidad financiera, pero sabemos que siempre ponen sus peros y sus contras, igual que si uno lo hace a través de banco, también pues le dicen a uno, listo, pero entonces yo cómo quedo ahí si les estoy ayudando a pasar la encuesta. Entonces por eso inicialmente decidimos hacerlo por esfuerzo propio, pero bueno, igual estamos abiertos a seguirla expandiendo. Perdón, complemento, ¿me escuchan? Sí, señor. Adelante, Raúl. Bueno, gracias. Pues no, la verdad, Slender, que ya complementando, y también diríamos, hasta el profesor Samuel nos colaboró porque él es bastante conocido y lo apreciamos mucho en Colombia, y él también hizo un gran esfuerzo. Tiene muchos contactos en Colombia. Entonces, sí, hay un tema que especial que esto uno pensaría, como dice Vivian, que nos pueden ayudar organizaciones como una bancaria, otras, y realmente la respuesta después de que les enviamos hasta pues desprendidamente las preguntas diciéndoles estas son las variables que vamos a encuestar, estas son las preguntas, nos dijeron que no, que estaban comprometidos con muchos proyectos, a pesar de que no les estábamos pidiendo ni cofinanciación ni nada, que ustedes saben que en las universidades nos dicen mucho, hagan el contacto para que haya una financiación externa a las investigaciones, y la verdad que no es fácil. La que estamos esperando, como ya mencionaban, es que a partir de acá, pues en otros países podamos replicarla con el apoyo de todos ustedes, hacer un análisis de otros contextos, multicultural, y también con el profesor Samuel de pronto en Perú y en México, que es donde más también tiene posibilidades. Estamos pendientes de una respuesta también del grupo ING, que es todo lo que son las pensiones que compró el grupo empresarial pequeño, el grupo Sura, Protección, que es el grupo de pensiones acá de ese grupo, que ya tienen inversiones en administración de capital, en varias inversiones, administración de inversiones en varios países de Latinoamérica. Aún no nos han contestado, ya les dijimos, ya está el modelo, ya está un paper de referencia y queremos ampliarlo a varios países, así que pues ese es el sueño de seguirlo trabajando y robusteciendo. Bueno, muy bien, yo creo que ya no queda mucho tiempo, ya nada más lo único era el tema como que me quedó muy poquito lo de las ecuaciones estructurales, como que lo dejaron nada más muy rápido al último del paper. De hecho ya con la pura regresión logística yo creo que ya con eso encontramos pues resultados súper interesantes, y ya la parte de la ecuación estructural es como que ya me quedó pues un poquito corto, no sé, más adelante si expandir un poquito el análisis en ese sentido o ver ahí la posibilidad de que incluso nada más quedarse con la pura regresión logística o en su caso mejorar el otro
la otra metodología, ¿no? Que quedó un poquito corta ahí, pero realmente muchas felicidades. Creo que para muchos que hacen trabajo así de campo o utilizan fuentes primarias, yo creo que es pues un referente que van a dejar. Muchas felicidades. Muchas gracias por las observaciones. Muchas gracias, Wander, muy amable. Y finalmente pasamos a los comentarios de Vivian sobre el paper de María. Adelante, Vivian. Listo. Bueno, María, bueno, ¿En inglés lo voy a hacer en inglés. Sí, Sí. sí, lo voy a hacer en inglés. Listo. María, congratulations for your paper. I think that is a subject very important and very up to date actually, because the pandemic really made many business to rethink and change their soul in order to continue getting increase the valuation of companies. And I think that electronic commerce, home sales, and the development of information, it has been a key to improving new sales and maintaining or increasing profits in the companies. Well, I was reading the paper and I have many suggestions, no questions, suggestions. One of them is that I think that you can review a paper. It's not a paper, it's like a word that made the bid, the development bank. Inter-American Development Bank. Okay, Inter-American Development Bank bid. The title is Post-Pandemic COVID-19 Economic Recovery. They carry out a delayed analysis of the new e-commerce trends after COVID crisis. And I think it would be valuable for you to read this article. Maybe it can support better your literature review. And they specify a lot of studies that promote and demonstrate how investing in digital technology can help the growth of a company and make their sales by e-commerce. I think that, for example, you explain in the paper all the numbers of the new investment, the financing funds, the sales growth. And I think that you can put it in a little table, in a small table, and it can be more visual when you explain the test, to see that in a little table, to see the quantities in this case. Other thing in the paper, when I received it, you have only two scenarios, the pessimistic and optimistic. Now I see that you have a base scenario, and it is new, but also I want to say you that two scenarios is not enough to evaluate the impact. And I want to say you that maybe you can put a middle scenario. I don't understand very well the base, if it's the situation actual of the company or what is. Maybe you can say me that. We put the base scenario in the first, and after we have the positive and the negative scenario. So yeah, they are in the paper. But first, please, can you write the name of the paper that you recommend for us in the chat, so we can find it? And okay, of course. I'm going to send you the comments. Okay. Okay. Yeah, you may exchange the email. Okay. Oh, awesome. And we use the macro and microeconomics data of home and decor, e-commerce, and textile data, market data, for the projections. And
4 databases with the financial information of the company base, right? So we put like, I think it's 20% of the revenue starting, and it was growing and growing with the projection and databases. We explain it in the article, but we start with little revenue, and it was growing to we start putting more money for marketing and divulgation of the site and e-commerce. So that's the base of the base scenario. Okay, thank you. And finally, I think that in your paper you find really the need of that e-commerce is viable, economic viable to do it for this company that you made the site. But I said you that maybe for future studies or a complement of this paper, you can do it in this paper or in another papers. You can apply a simple optimization model. It can be with a linear programming model, very simple, when you can maximize the value of the company, or you can maximize this cash flow that you obtain in the last year, that is the 5th year. And you can take into account using e-commerce and not using e-commerce. And in the constraints, you can put the different scenarios, the positive, the base, and the pessimistic. And you also can put in the constraints the budget that the budget that have the company to invest in to do this e-commerce projects. Okay. Okay. Right. And thank you for your suggestions. And don't forget to send me the name of the You might write down your email address in the chat, okay. Vivian. Now, please. Okay, so they can. You may exchange the email address. I'm going to put it here. Okay. Yeah. Maria. Thank you very much. I would like to thank all the speakers, and actually all the different all the different comments that you have made. Okay, because I see clearly that you have spent some time by reading the papers and actually making the best comments you could. So thank you very much to each one of you. Well, thank you to all the authors: Glenda, Marta, Christian, Raúl, Vivian, Maria Moraes, and of course the co-authors of Maria, Helen Haveman, Gabriela Marquez, and Leticia de Oliveira. Okay, thank you very much. And all the participants of these sessions also. Thank you very much. And I wish you a very good night and see you tomorrow in the conference. Thank you very much. See you. Thank you. Thank you. Bye. Bye. Bye.